buenas noches, querido licenciado, perdón. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo también. Somos el grupo número 7 del turno de la noche. Y bueno, el tema que a nosotros nos ha tocado investigar, analizar y sobre todo aprender muchísimo es señalética en el trabajo, lo que es su impacto, el riesgo, el control del fuego. Y bueno, estamos dirigidos por el licenciado Rodrigo Mérida Córdoba, que para nosotros es un privilegio poder pasar estas clases con él. A continuación presento a todos mis compañeros, o bueno, la lista de mis compañeros quienes estaremos en este tiempo hablando acerca de este tema. Mi persona, mi nombre es Priscila Jemima Cáceres Laura, está también Herrera Velázquez Fátima, López Medina Nadia Ludwinka, Loza Quiñones Aide, Medina Pardo Jocelyn, Mérida Solís Daniela Michelle, Vega Calderón Juan Carlos y Zurita Sánchez Ryder. Muy bien, comenzamos con este tema que nos ha llamado muchísimo la atención y ha sido de mucha importancia para nosotros, que son las señalizaciones en el trabajo. Pero comenzamos. ¿Qué es una señalización? Dice que una señalización es toda forma de comunicación simple y general que tiene la función de prevenir riesgos, de prohibir acciones específicas o dar instrucciones simples sobre el uso de instalaciones, vías de circulación y equipos. Esto está de acuerdo al decreto 16998 en el artículo 406. También veremos lo que es el objeto y el campo de estudio. ¿Qué queremos lograr con esto? Identificar los colores de seguridad y los principios de cada diseño de las señales de seguridad. Se usan en los lugares de trabajo de todos los sectores donde las medidas de seguridad los requieren. ¿Y cuál es el propósito de este tema? Es poder informar sobre las prohibiciones, advertencias, obligaciones y qué medidas tomar para una correcta evacuación. Bien, continuando, vamos a hablar en qué se enfoca y qué establecen estas señalizaciones. En la señalización de seguridad óptima, orientada a señales, carteles y colores de seguridad, y es aplicada a lugares de trabajo de todos los sectores donde las medidas de seguridad lo requieran, que establece los principios básicos para ser aplicados cuando se elaboren normas que contengan señales de seguridad. Se deben colocar en lugares muy estratégicos, donde estén muy visibles y donde el personal pueda observar y siempre estar alerta. Continuando, dice que estas normas se aplican en lugares, como habíamos dicho, en lugares o sectores donde se relacionan con la seguridad, pero no podemos utilizar estas señalizaciones de forma general y en todos los ámbitos o en todas las vías. Por ejemplo, en las vías fluvial, aérea, en tráfico de carreteras, cada uno tiene una señalización distinta y una específica en cada área. A continuación, vamos a explicar muy extensamente todo el tema, hablando de lo que son características, tipos, dimensiones y todo lo que quiere decirse acerca de las señalizaciones. Bueno, muy buenas noches. Continuando con el tema, hablaremos de los aspectos a considerar para el desarrollo de la señalización de la seguridad. Tenemos las características y los criterios para la señalización. Las características deben ser para una señalización visible a la vista del trabajador o la persona a que se va a dirigir. Deben estar bien iluminadas, debemos conocer la información con suficiente antelación para poder cumplirlas. También se debe informar sobre la forma de actuar en cada caso concreto, en caso de que hubiera algún percance, accidente o alguna acción que necesita un apoyo de la seguridad industrial. Tenemos igual las superficies no deben causar reflejos que dificulten la lectura a la identificación del pictograma, ya que tiene que ser muy clara la señalización. Luego tenemos los criterios para la señalización. Estos tienen que ser, la interpretación debe ser clara del riesgo. También tiene que ser fácil facilitar a los trabajadores en cuanto a se produzca alguna situación de emergencia o se requiera una medida de urgencia. La orientación o guiar a los trabajadores a los trabajadores que realizan maniobras peligrosas o que
que son de más riesgos, ¿no? Luego se tiene que saber qué hacer en cada caso concreto para la acción, ¿no? De lo que se tenga que hacer. ¿Dónde se tienen que hacer las señalizaciones? Esto se hacen en zonas peligrosas, pasillos, en escaleras, al igual que en extintores, salidas de emergencia y rutas de evacuación. Siguiente tenemos los propósitos de los colores. Buenas noches, licenciado, compañeros. Bueno, el propósito de los colores tiene el objetivo de llamar la atención en situaciones de riesgo, salud y seguridad. Ayudan a comprender el mensaje de la señalización, como por ejemplo el color rojo prohíbe el peligro, la alarma, el material y equipos de lucha contra incendios. Este da las indicaciones de que hay comportamientos peligrosos, puede ser de evacuaciones. Esos son los que pueden ser de alto riesgo. Y tiene como contraste el color blanco siempre. Luego tenemos el amarillo o el amarillo anaranjado. Este es el símbolo de advertencia. Es una atención o una precaución, el cual puede en contraste siempre con un contraste negro. Luego tenemos el azul, que es la obligación, comportamiento específico y la utilización de equipos de protección individual, como por ejemplo ahora están viniendo los de advertencia de COVID o de lávese las manos, los anuncios. Entonces, estos son de color azul, siempre con un contraste blanco. El verde, que es para salvamento de auxilio o situación de riesgo. Este da las indicaciones en las puertas, las salidas, los lugares de socorro, y tiene un contraste de color blanco también. Siguiente, por favor. La composición de las señales de seguridad son figuras e imágenes elaboradas con el fin de advertir. Estos se componen en tres: en el pictograma, la figura geográfica y el fondo de la señal. Siguiente, por favor. Bien. Ahora continuando con el tema, vamos a hablar lo que es la señalización en el lugar de trabajo. Tenemos que saber que hay distintas formas o distintas señalizaciones. Una de las cuales hablaremos es una señal en forma de panel. Dice que esta señalización está basada en forma geométrica, usa colores y figuras. Estas se combinan para ser vistas por el trabajador acompañadas por una luz, el objeto y la forma. ¿Por qué? Para que el cerebro humano al momento de verla pueda interpretar el mensaje. Los pictogramas deben ser lo más sencillo posible para que su significado sea parecido y no impida la percepción clara del significado. Más claro, no haya confusiones. ¿Qué requisitos debemos tener para su utilización? Las señales deben ser instaladas preferentemente a una altura y una posición apropiada en relación al ángulo visual. El lugar de ubicación de la señal debe estar bien iluminado para una fácil visualización y no tener que hacer un esfuerzo. Para evitar confusiones de las personas, no se debe utilizar demasiadas señales próximas, o sea, alrededor de una señalización no debe haber demasiadas o muchas a su alrededor para evitar confusiones. Y una vez que el peligro o la situación que justificaba la señal haya desaparecido, se debe retirar de la misma. Según la normativa NB 55001, hay distintas, 4 a 5 distintos señalizaciones, perdón. Vamos a hablar de lo que es las señales de prohibición. Dice que es una señal, como su nombre lo dice, que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar peligro a la salud de un individuo o dar un ambiente agradable en la zona de trabajo y prevenir acciones que afecten o causen daño a las instalaciones.
Como pueden observar en la pantalla, las características que tiene esta señalización, dice que el color de base debe ser de color blanco, el color de base del cartel debe ser de color blanco, la banda circular y barra diagonal, como pueden observar, de la señal debe ser de un color rojo, el símbolo de la señal debe ser de color negro y el borde de la señal debe ser de color blanco. Segunda señal es lo que es una señal de obligación. Es una señal que obliga a la persona a tener un comportamiento determinado, el cual le impone una regla como el uso seguro y correcto de las herramientas y equipos en el área de trabajo. Esta es una señal que nosotros, una señalización que nosotros vemos a diario cuando transitamos todos los días, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la universidad, ya sea en el lugar donde estemos. Esta es una de las señalizaciones más comunes, si se puede decir. ¿Cuáles son sus características? El color de la base de la señal debe ser de color azul, el color de la base del cartel debe ser de un color blanco y el símbolo de la señal debe ser de color blanco y también el borde de la señal debe ser de un color blanco. Como dijimos, más que todo, esta señalización nos dice que nos impone reglas para un uso seguro, de usar el casco, de usar no sé, el material adecuado, de usar los botines, todo para evitar accidentes más que todo, ¿no? Que lleguen a atentar a nuestra salud. Siguiente señalización, de lo que es la señalización de advertencia. Indica a las personas la proximidad y la naturaleza de un peligro difícil de ser percibido a tiempo. ¿Cuáles son sus características? Dice que el color de base de la señal debe ser de color amarillo, el color de base del cartel debe ser de un color blanco y el símbolo, de la señal debe ser de un color negro. El borde de la señal debe ser de color amarillo o blanco y la banda triangular debe ser de un color negro. Siguiente señalización, lo que es la señal de salvamento y evacuación. ¿Por qué se llamarán salvamento de evacuación? Se denominan así porque son las más utilizadas para proporcionar indicaciones relativas a las salidas de evacuación, a materiales de primeros auxilios o dispositivos de salvamento. ¿Cuáles son sus características? Dice que el color de base de la señal debe ser de color verde, el color de base del cartel debe ser de color blanco, el símbolo de la señal debe ser de color blanco y el borde de la señal debe ser de color blanco también. Y antes de terminar la última señalización, vamos a hablar de lo que son las señales de equipo de protección contra incendios. Estas señales son unos carteles de plástico que deben estar situados en zonas muy importantes, en zonas claves, visibles, por si se produce un incendio, y donde nos tienen que mostrar dónde se encuentran los extintores, dónde está la salida de emergencia, dónde está la evacuación o la puerta para evacuación, dónde está el impulsador de alarma y cualquier otro elemento que se vaya a necesitar o que guíen a las personas para una evacuación en el uso de sistemas de extintores. ¿Cuáles sus características? Significada, bueno, las características que tenemos para esta señalización, dice que es horizontal en el suelo, debe tener como un máximo de 1,20 metros de ancho, adicional al diámetro del extintor. Las franjas de color tendrán el mismo ancho. El soporte superior del equipo de protección contra incendios debe estar a 1,50, o sea, 1,5 metros desde el nivel del suelo, cuando el peso total del extintor sea menos a 20 kilogramos y máximo de 1 metro cuando el peso total del extintor sea mayor a 20 kilogramos. Dice que el equipo de protección en ningún caso debe estar asegurado con barras filosas, clavos, cualquier podríamos decir material que llegue a punzar, y debe existir un fácil acceso al mismo. ¿Por qué? Porque si hay un incendio, pues nosotros la manipulación tenemos que realizarlo así lo más rápido sin que haya trabas o alguna cosa que nos llegue a impedir. Vamos a continuar con lo que son los materiales
Entonces, en los materiales, ¿por qué serán importantes estos materiales? Dice que son carteles, que es un material, perdón, los carteles serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las inclemencias del tiempo, que pueden ser lluvia, las agresiones medioambientales, tienen que estar fabricados de materiales metálicos, ¿ya? De plástico o cualquier otro que cumpla las especificaciones de esta norma a solicitud del comprador. El fabricante definirá el material de la placa. ¿Qué aspectos debemos considerar? El aspecto y acabado. Los carteles presentan una superficie plana y uniforme, ni mancha ni decoloración, libre de rigurosidad, perdón, hendiduras, burbujas u otros defectos que lleguen a dañar lo que es este cartel. Tiene que ser muy resistente a la intemperie, tiene que tener mucha resistencia al impacto, porque las placas que se van a instalar a la intemperie deben ser resistentes a impactos de gran velocidad y una resistencia a la corrosión. Serán resistentes a la corrosión ya que por la propia composición del material y como consecuencia de un tratamiento anticorrosivo adecuado. Vamos a hablar un poco lo que es acerca de las dimensiones de estas señalizaciones. En la mayoría, casi todas las señalizaciones tienen las mismas características, las mismas dimensiones. Como pueden observar, para la señalización de peligro, la altura tiene que ser de 1,6 metros, tiene que tener una señal de 0,3 metros. En la siguiente, que es una señalización de prohibición, es las mismas características. Una altura perdón, en las señales de panel de acción tiene que también tener una altura de 1,6 metros, pero un diámetro de 0,3 metros. En el siguiente cuadro, como van a poder observar, en señalización de advertencia, tiene la misma altura de 1,6 metros, pero la única diferencia es que el diámetro de la señal ya aumenta a 0,35 metros. Y para terminar, lo que es la señalización, bueno, para poder observar, cada señalización tiene casi las mismas, como habíamos dicho, diámetros, mismas características, mismas dimensiones, con uno que otro distintivo. Vamos a hablar de lo que son los pictogramas. ¿Qué es un pictograma? Es un signo claro y esquemático que representa un objeto real, una figura o un concepto, que nosotros al simple hecho de ver podamos interpretar qué es lo que significa, qué nos quiere decir esta señalización. Es una forma también de comunicarse a través de lo visual, donde podemos encontrar diversos contextos en nuestra vida diaria, por ejemplo, y nos aporta información útil para todos los que conocemos. Como pueden observar en el cuadro, los de color azul habíamos dicho que es señal de obligación, los de color rojo son señales de prohibición. Claramente podemos ver la diagonal que nos prohíbe hacer algo. En el color verde está lo que es la señal de salvamento y evacuación, lo que nos dice cómo, dónde movernos, dónde transitarnos, qué punto, ya sea un hospital o algo, se encuentre cerca de nosotros. Y los de amarillo es señal de advertencia que nos quiere advertir algo. Pero para no dejar de lado, el último, que son los cuadritos rojos, es la señal de equipos contra incendios. Continuamos con mi compañera, que nos va a seguir hablando acerca del tema. Bueno, también tenemos las señales de seguridad que son luminosas. Estas son señales que contemplan aquellos elementos que por situación, dimensiones y otras particularidades deben estar convenientemente señalizados, aparte de ser iluminados de la luz general del ambiente. Su característica es que su intensidad debe ser segura, su percepción sin producir deslumbramientos. La superficie igual luminosa podrá ser de color uniforme o llevar un pictograma que se ajustará a las normas de la señalización de panel. Luego tenemos las señales de luz, pueden ser tanto intermitentes como continuas. Las que se utilizan intermitentemente muestran un grado de mayor peligrosidad. Tenemos también que la señal de luminosidad no se utilizará al mismo tiempo con otra señal de luminosidad. Esto para evitar una confusión para el trabajador o la persona dirigida. Luego tenemos las señales acústicas.
Bueno, son aquellas persuasiones sonoras que se reciben de forma momentánea y puede ser en grandes extensiones y afectar a una gran cantidad de personas que los reciben al momento. Entre ellas tenemos los zumbadores, tenemos los timbres y campanas. Los zumbadores son avisos de corta duración. En el tiempo pueden emitir un sonido continuo e intermitente. Suelen estar en edificios públicos, hospitales, escuelas y donde sean sitios convenientes y más estridentes. Luego tenemos los timbres de campana. Bueno, son avisadores acústicos electromagnéticos con los que se pretende establecer señales de aviso de elevada potencia y sonora. Suelen utilizarse como en sistemas de detección contra incendios, ya que su sonido es muy amplio. Luego tenemos las sirenas, son más poderosas y más llamativas. De todas las señales acústicas, por lo que se emplea en fábricas, ambulancias, camiones bomberos, aeropuertos. Esto, su potencia y radio de alcance son mayores en su tonos y elevados, y así opacando los sonidos de alrededor que se pueden tener. Siguiente tenemos las disposiciones complementarias para marcado de la señalización de seguridad. Tenemos las franjas, las señalizaciones en franja de agentes agresores o partes salientes en movimiento. Bueno, son franjas de igual ancho, que son de un ángulo de 45 grados respecto del horizontal de cada uno. Bueno, estas franjas indican un lugar de peligro y deben ser una combinación del color negro y amarillo, como se muestra en la imagen. Luego tenemos las franjas adicionales de señalización. Estas son las que indican prohibición o localización del equipamiento de protección contra incendios y están combinadas con el color rojo y contraste blanco. Luego tenemos otro tipo de franjas que son que indican una instrucción obligatoria y deben ser de color azul y contraste blanco. Estas franjas, igual que la anterior, tienen que tener una inclinación de 45 grados. Y para una condición de emergencia deben ser de color verde y el contraste blanco. Siguiente se tienen las señales para recipientes que contienen materiales peligrosos. Bueno, las señales para recipientes peligrosos es un rombo que consta de 4 divisiones. Vienen en 4 colores, que son el azul, el rojo, el amarillo y el blanco. El azul hace referencia a los riesgos para la salud, el rojo indica el peligro de la inflamabilidad y el amarillo los riesgos de retroactividad. Los amarillos son de productos inestables. Estos colores tienen 4 niveles, que el 1 que viene desde 0 hasta 4, que es el peligro máximo. Siguiente, por favor. Los criterios para establecer los grados de peligrosidad son del color azul, que es el de salud, son los materiales que son, el nivel 4 es cuando estás mucho tiempo expuesto con ese material, puede causar la muerte o daños permanentes. Por ejemplo, puede ser el acrilón, el bromo, el paratión y el acrilonitrilo. El 3 es un material que a corto tiempo puede causar daños temporales o residuales. El nivel 2 son cuando estás expuesto al producto en intensa o continua. Y eso puede causar incapacitación temporal o posibles daños residuales.
Cuando está en nivel 1 es una exposición leve, pero puede causar irritación, pero no causa niveles de lesiones graves. El 0 es cuando la exposición de las condiciones es bajo. Siguiente, por favor. En el color rojo, el nivel 4 significa cuando el producto o la vaporización es rápida o complementa la presión atmosférica y la temperatura. Eso puede ser que se queme fácilmente en el aire. El nivel 3 son líquidos y sólidos que puedan encenderse bajo cualquier temperatura ambiente. Eso es muy peligroso. El nivel 2 son materiales que deben ser calentados moderadamente o ser expuestos a temperatura ambiente relativamente alto antes de que tenga un lugar de la ignición. El 1 son materiales que deben ser precalentados antes de que tenga un lugar de ignición. Y el 0 son materiales que no arderán. Siguiente, por favor. En los peligros de reactividad, el 4 es el máximo, ya que puede detonar fácilmente con la composición explosiva. El nivel 3 también son niveles altos que puede detonar, pero con menor grado que el anterior. Nivel 2 son normalmente inestables y sufren fácilmente de cambios químicos violentos, entonces pueden causar problemas graves. El 1 son materiales que son normalmente estables, pero los cuales pueden hacerse inestables. Y el 0 normalmente son estables y no puede causar un incendio. Siguiente, por favor. El riesgo especial blanco está designado para la información especial acerca del producto químico. Este se emplea el símbolo correspondiente internacionalmente aceptado. Si el material es reactivo, se usa una W atravesada por una raya para indicar que es un material y puede tener una reacción peligrosa al entrar en contacto con el agua, lo que realmente significa que que el agua puede originar ciertos riesgos porque se deberá utilizarse con cautela hasta que esté debidamente informado. Siguiente, por favor. Bueno, la señalización para personas de actividad con personas con discapacidad se caracteriza por, estas señales tendrán las mismas dimensiones de alto, siempre mínimamente serán de 21 centímetros de lado para que pueda distinguirse a menos de 5 metros de distancia. 29,7 centímetros de lado para que pueda distinguirse entre 5 metros y 10 centímetros de distancia. Y 42 centímetros para que pueda distinguirse a más de 10 metros de distancia. Siguiente, por favor. Bueno, se tiene como ejemplo de todo lo que se habló, aquí una imagen donde se puede ver la distribución de las señaléticas de una empresa textilera. Esto se basa según las normas internacionales que hay para la señalética, pero cada empresa lo adecua según su estructura. Como se puede ver aquí, tienen una área de lavandería donde tienen sus señales de obligación y sus señales de advertencia, que deben usar zapatos adecuados y guantes. Luego tenemos el secado y planchado de la ropa con sus señales de advertencia propiamente y también tenemos el área de embalaje
que aquí se tiene que utilizar auriculares adecuados, guantes y al igual que aquí tenemos el área de tintorería con sus respectivos señales, con sus respectivas señaléticas de advertencia y de obligación. Aquí en esta área de laboratorio tienen sus señaléticas de prohibición, de advertencia y de obligación para evitar cualquier accidente, ya que es mm, una área para tener mucho cuidado. Y aquí, como se puede ver, tenemos la señalética de, mm, de, sa- de salida con su respectivo color y demás. Mm, Ok, bueno, en ese tiempo hemos estado hablando de lo que es la teoría, lo que son las dimensiones, colores, como pudieron observar, todo acerca de la teoría de qué es una señalética, una señalización, cuándo usarla, cómo usarla, valga la redundancia, qué características tiene. Pero a continuación queremos mostrarles nosotros como segunda parte de este video y esperemos que no haya sido aburrida este tiempo que hemos estado explicando para ustedes, para todos los que están observando también esta exposición. Queremos presentarle a nuestros compañeros quienes ellos fueron a distintos lugares, a la universidad, vías públicas, para poder observar un poco más de las señaléticas, qué señaléticas se usan, incluso si es que no hay una señalética que debería estar en su lugar, entonces ellos fueron para poder colocarla, claro, con todas las medidas de seguridad, con todas las prevenciones, todo lo que tiene que ser y bueno, les presentamos a ellos para que ustedes puedan observar y ver todo lo que se ha hablado en teoría en una acción.